Jóvenes, muy buenas tardes. ¿Cómo están? José, Alejandro, Bernardo, Camila, Cristian. ¿Cómo están? Daniel, Fabiana, Misael, Patricio, ¿cómo están? Muy buenas tardes, muy buenas tardes. ¿Cómo están, chicos? Muy buenas tardes a los que están entrando recién. ¿Qué tal, Fabiana? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien. ¿Qué tal su feriado? ¿Con mucho pancito, chicos? Bien, empezamos nuestra clase. Sí, vamos a complementar algo más y entrando ya al manejo de Windows Form. Bien. Buenas tardes, Inge. ¿Cómo están, chicos? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? A ver, vamos a abrir lo último que hemos desarrollado. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Inge, tengo una duda. Dígame, dígame. Del último práctico que nos dio, ¿Ya? Sí, sí, compartir pantalla. sí. Puedes. ¿Se ve, Inge? No, no hay nada. A ver. No, no hay nada. Ahora sí creo. Sí, ¿Ya cargó? exacto. Vaya. Este es el que estaba haciendo, ¿no? Pero, por ejemplo, yo quiero que, digamos, en este ejercicio, me haga la suma de todo lo que me está pidiendo, digamos, ¿no? O sea, digamos, yo puse, aquí, digamos, ingresa digamos, aquí ingresa un número el usuario, ¿no? Y quiero que se sume todo esto, digamos, pero me sale uso de la variable local no hasta y ya intenté inicializar todo cero y el resultado es cero. O Ya, sea, la suma de hay un todo esto error acá que inicializado estoy, en cero. ya, estoy viendo un error aquí en el default. Ya, el console y el break tiene que estar dentro del paréntesis primero. Ah, Luego, esta variable, aquí, sí, en el default, esos dos. Ese console y el break tiene que estar dentro de las llaves. ah, No, no, aquí, no, solamente el console es right, el console. No, el de abajo, el del default. El- este, ese y el de abajo, el break más, los dos, las dos líneas. La 126 y la 127 tienen que estar dentro de las llaves. ya, La, dentro 100, de esto. la 126 y la 127. Demarcar las dos, ¿ya? Y control X, dile, control X. Ya, eso vas a colocar en las llaves. Después del default hay unas llavecitas. Ahí, Aquí, ahí. Control V, V chiquita. Control V, control V sí, es que chiquita. no lo copié, no lo copié. No, es que con control X has logrado copiar. Ya. Control V chiquita, ahí está. Cuando haces control X, se queda en memoria. Ya, uno, dos, mostrame tu variable, la que me estás pidiendo, me estás diciendo.
Ya, esta variable, Ya. si tú quieres que se maneje en todo el código, hay que declararla como global. ¿Ya? Este N1, si tú quieres manejar en todos los métodos, entonces a las variables que queremos manejar en todo el código, hay que declararlas como globales. Eso implica en la parte superior, arriba. En la parte superior. ¿Ya? Entonces, este es tu N1, N2, si tú quieres. Entonces, tendrías que declarar arriba, arriba, arriba. Ah, Aquí, no, ¿no? ahí, a ver, hazle un costadito, recorre a la izquierda, ya, ahí justamente, después de class program, ahí tendrías que declarar tus variables. Ah, ya. Si tú quieres Ya. manejar así en todos los módulos. Esto ya no lo pondré Toditas, aquí. toditas tus variables, N1, N2, N, sí, no sé, todas las que quieras tú. Ya. Ah. Lo borro esto entonces. Claro, arriba establecerías prácticamente, si quieres manejar. Ah, ya, ahora ya salió. Ujú. Ah, entonces, cuando quiero inicializar una variable dentro de estos public void, tendría que hacerlo debajo de class program. No, si tú quieres manejar una variable o varias variables en todos los módulos, en todos los métodos, tú quieres que esta variable se inicialice y pueda ser usada por todos los métodos, hasta por el principal, hay que declararlas como globales. Entonces, Ah, donde se inicialice esta variable ya va a tener un valor, así es que en cualquiera de los métodos va a agarrar ese valor. ya, En ya, cambio, ya. cuando tú declaras en un método, es propio, es propio prácticamente del método. Así es que si yo quiero usar esa variable en otro método, no me va a dejar porque se crea para el mismo método. Ya, ya. Como esta, digamos, de aquí no. Y solo sirve para registrar datos nada más, hasta ahí Claro, no. ahora ahí en el for, por ejemplo, puedes poner directamente int, ahí en vez de, ahí Ah, por ya, ejemplo, ya. int le dices, Para iniciar, o sea, evitas eso, exacto. ah, For int ya, o y sea, le que dices, aquí adentro, sí, exacto, aquí adentro puedo inicializar entonces ¿sí? una variable igual. Exacto. Le dices int y ya está. Y bueno, y evitas ese proceso. Ah, ya, ya. Ya eso no era. Muy bien. Ahora Ya, sí, yo voy a dejar. comparto pantalla. Muy bien, ahí está. Muy bien, vamos a compartir pantallita. Ya, dos elementos, por favor. Ya, vamos a complementar un tanto a uno de las solicitudes que me dijeron ustedes, justamente de la última clase que hemos desarrollado. Ya, entonces venimos acá y vamos a aperturar el último código que hemos hecho. ¿Ya? Simplemente va a ser un complemento a lo que hemos desarrollado. Ya, bueno, en este tipo de estructura, manejo de listas, ya hemos determinado lo que es el poder ordenar por nombre, ordenar por CI, y bueno, simplemente establecíamos acá un procedimiento, ¿verdad? Entonces, vamos a ver procesos más ágiles que hemos hecho obviamente mediante el método de la burbuja, ¿verdad? Ambos hemos hecho mediante el método de la burbuja. Ya, entonces vamos a ver una función directa y la que me solicitaban prácticamente, ¿no? ¿Por qué no hay una función directa? Ya, entonces hemos tratado de ser lo más, de tal manera que ustedes vean que en el caso, por ejemplo, de esta estructura ya podemos utilizar una función. ¿Ya? Entonces, esta parte del ordenar, justamente donde hemos hecho reporte, ordenado por nombre, ordenado por CI, ya vamos a hacer con un otro procedimiento. ¿Ya? Entonces, acá yo le voy a establecer un,
Voy a colocar esto, igual ustedes tienen el mismo código como comentario y voy a crear otro. Ya, en este caso le voy a llamar reporte, que sea diferente prácticamente al otro, y simplemente le voy a decir por nombre. Así. ¿Ya? Bien, entonces, ¿cuál es la diferencia? Vamos a establecer este método, ¿ya? Entonces, si hago por nombre, puedo hacer por todos los atributos que prácticamente podemos establecer en nuestra estructura y generada con la lista genérica. ¿Ya? Venimos acá, simplemente establecemos lo siguiente. ¿Ya? Le decimos public void ¿ya? Ahora, lo mismo, vamos a recepcionar y vamos a enviar prácticamente la lista, ¿no? Vamos a recepcionar y vamos a enviar obviamente la lista. Eso que implica acá también vamos a enviar la lista, ¿ya? Venimos acá y donde estamos, ahí tenemos, ¿ya? Entonces, justamente vamos a enlazar con todo lo que ustedes han llevado en base de datos, ¿ya? Justamente alguien me dijo, no, nos han enseñado parte de lo que es el order by, ¿verdad? Entonces, hay dos maneras que se puede utilizar. Tiene una función, ya, en este caso, que me permite prácticamente generar el ordenamiento de la lista, ya, y justamente en base a la estructura enviada, lista.sort, ya, coge prácticamente dos variables, ya, puede ser P y Q, y mediante el proceso prácticamente de asignación, y estableciendo el tipo de dato que estoy comparando, que es un nombre, ya, y le digo prácticamente aquí, comparo los dos, es como que agarrar en el recorrido el primero y el segundo, ya, p.nombre, coma, q.nombre. Mediante este procedimiento, nosotros con esto ya ordenamos como pivote, en este caso, el campo nombre. Estamos ordenando toda la lista en forma ascendente. El otro, ya, voy a establecer, ambos van a hacer la prueba, es ya utilizando parte de manejo ya de queries, de lo que ustedes utilizan en base de datos. Entonces le digo acá lista, voy a asignar a la misma lista y le digo lista, punto, ¿sí? Entonces le voy a decir el order by, ordenado por, ya, en este caso asigno como que una variable, hacemos un proceso de asignación, ya ordenado por nombre. Y bueno, que se genere en la misma lista. Este es el otro proceso.
esto me ordena, ambos, el que está en la parte superior y esto me ordenan en forma ascendente. O sea, ya no hago ningún método de la burbuja. Y el otro es prácticamente, sí, entonces le digo lista, ya, por eso en uno solo estoy estableciendo. Le digo lista, punto order by descending. Esto es en forma descendente. Igual, haciendo la asignación ya a un elemento como que fuese un punto nombre, ya, y le digo punto to list. Entonces, este me ordena en forma ascendente y en forma descendente. El que más se va usando obviamente son estos dos, porque con estos dos procedimientos ya yo puedo ordenar en forma ascendente y descendente de acuerdo al atributo que quiero yo ordenar. Y bueno, simplemente acá nosotros le vamos a decir lo mismo que acá. Ya, una vez que hagamos cualquiera de ellos, pueden hacer la prueba primero haciendo la prueba el ascendente, porque se puede crear un submenú. Y mandamos a listar directamente. ¿Ya? Entonces, mediante estos dos procedimientos podemos hacer el ordenar, que reemplazaría prácticamente a esto que hemos hecho mediante, ¿no?, el método la burbuja. Entonces, vamos a hacer el mismo procedimiento se puede hacer en el caso tenemos que, si no me equivoco, voy a fijarme, tenemos fecha también, creo, ya, en nuestra estructura que hemos creado. Acá estamos con clases ya. Tenemos por fecha, igual, se puede ordenar por fecha, se puede hacer en un nuevo proceso. Ya, entonces en los tres casos voy a hacer, porque tienen las mismas características por si acaso. Sí, tiene las mismas características. Simplemente el único cambio que hacemos acá, ahí es simplemente pues el campo por el cual quiero ordenar nada más. ¿Ya? Entonces ese pequeño cambio se puede establecer. ¿Ya? Ahora, no sé cómo les ha ido. Si gustan les mando esto o les mando todo el código. Ustedes me dicen, pero me gustaría terminar la parte de ordenar. Ya, acá estamos simplemente porque nos está dando error acá. Red es el mismo nombre, ¿no? Hemos dicho. A ver, vamos a ver. No sé si es el mismo nombre que le hemos dado. Sí, ¿no? Le hemos dicho el mismo nombre. Sí, está ahí. Muy bien. Espero que esté todo correcto. Ya me lo vamos a ver. Este igual, por carnet, ¿verdad? Ya. Voy a tratar de colocarle como solamente le voy a decir per.red 6. Así. Yo no sé por qué se está haciendo acá. Ya. En la que vamos a mandar la lista. Ya, simplemente vamos a mandar la lista. A ver, acá no sé si hay doble, te voy a decir. Acá también nombre más. Ya, entonces
vamos a ver. Aquí vamos a cambiar, no sé si coincide con algo, pero aquí vamos a dar un error, ¿no? Creo que era con mayúscula. Vamos a ver. Sí. Creo que era ese detalle. Ahí está, nombre. Ahora vamos a establecer este nombre, ¿sí? Con 6. Aquí le vamos a hacer con mayúscula. Ya, entonces venimos acá, con las mismas características. Ya. En el caso del uso prácticamente de lista.sort, ya, estableciendo acá lista.sort. Acá vamos a decir, nos falta esta, por eso no nos está estableciendo acá. Ya, entonces acá lista.sort. Ya estableciendo acá dos variables, que es como que el primero y el segundo, p, q. Entonces establecemos acá la asignación, ya. Entonces digo acá, p punto. Estoy estableciendo el CI, ya, el CI. Y le digo aquí punto. Compare tú. ¿Con qué voy a comparar? Con q.CI. Y bueno, y terminamos de cerrar nuestro, ¿sí? Eso en el caso de establecer con la función sort. En cambio, si yo voy a utilizar prácticamente el order by, ya, este es casi general. Simplemente le digo order by, establezco acá, en vez de decirle punto nombre, le digo CI. ¿Ya? Y de la misma manera, en forma ascendente y descendente. ¿Ya? Entonces acá yo puedo establecer lo mismo. Order by, entonces acá descending, estableciendo acá va a ser punto CI, to list. Entonces esto puedo hacer, estos dos, ascendente y descendente, puedo hacer también para la fecha, dependiendo del atributo. Ya, acá no hacer una pequeña variación en el sort, cuando utilizamos el sort. En el caso de la fecha de nacimiento, por ejemplo, cuando es un tipo data time, tiene las mismas características que el string. ¿Ya? Tiene las mismas características. Ya se puede establecer, ya, yo voy a hacer acá, a ver dónde hemos hecho acá, ordenado por CI. Bueno, acá voy para la fecha, ¿no? Esto para que ustedes pueden generar una lista más, ya, una lista más, donde prácticamente le vamos a decir, ya, p. Reporte, le voy a decir por fecha, ya, ordenado por fecha. Igual, mandamos la lista, ya, ahí estoy tratando de establecer para que tengan todos los procesos. Entonces vengo acá y vamos a crear eso.
¿Ya? Tiene las mismas características que el nombre, la misma. ¿Ya? En el caso que si yo tengo un tipo de dato de fecha, ya estableciendo acá, solamente que aquí lo único que le decimos no es un string, es un, estableciendo prácticamente, ¿no? Es un data type. Entonces acá le digo, no va a ser nombre, punto, tenemos la fecha de nacimiento con prácticamente estableciendo q punto fecha de nacimiento, ¿no? Eso en el caso del sort. Y en el caso ya de usar este elemento, ya asignando a la misma variable, ya, entonces simplemente le digo acá punto o fecha de nacimiento, nada más. ¿Ya? Y en el descending, de la misma manera, entonces va a ser este mismo, ¿no? Entonces voy a establecer acá control V. Y bueno, y mostrar. Entonces, de esta manera, mediante estos elementos, podemos hacer, utilizando el sort o haciendo uso de queries, pequeños queries que serían en este caso los elementos que me permiten hacer el ordenamiento. Bien, hasta aquí alguna pregunta. Ya voy a guardar y voy a enviar, pero en formato RAR. Ya, en formato RAR voy a mandar esta nueva estructura. De nada sirve establecer. Acá estamos. Ya, eso para que tengan ustedes ahí en su... Bien, ese sería el complemento para el día de hoy. Parte de... Entonces acá que tenemos esa... Ingeniera, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Inge, será, no sé, será pues si lo puede ampliar la tarea que es para hoy día, por favor. ¿Hasta cuándo? No sé, hasta mañana. Hasta el sábado, Inge, por favor. Ya, vamos a ir antes que nos olvidemos. ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué tareita era? Esta no, la genérica. Sí, esa es. Ya, ¿hasta cuándo? Hasta el sábado, Inge, por favor. Hasta el sábado, Inge, por favor. Chequea. Espero que con esto más. Hoy día es 4, 5, 6, ¿no? Hasta mediodía, ¿está bien? Ok, Sí, está bien. Una llamadita.
Muy bien, ahí está. Bien, con esto hemos complementado prácticamente en el manejo ya de listas genéricas, tomando en cuenta que ya tenemos procedimientos que nos permiten también el proceso de ordenar, hacer como alguien dice más fácil, y viendo que también podemos hacer mediante ya también el método, ¿no? En este caso método de la burbuja. Bien, entramos a un nuevo entorno, no sé si hay alguna pregunta, les he enviado todito, tal como está acá. Me avisan si está correcto, ¿sí? Muy bien. Bien, me salgo de acá y entramos todo de cero. Ya, venimos acá. Estamos entrando prácticamente ya a un entorno gráfico donde pues vamos a trabajar. Muy bien. Vamos creando una carpetita, ya, ustedes vayan creándose siempre carpetitas, ya. En este caso, yo por ejemplo trabajo acá, ¿no? Entonces, todo esto es prácticamente manejo de, podríamos decir, un entorno consola. Entonces acá yo me voy a crear una carpeta exclusivamente para lo que es BWS, ¿no? Entonces ahí vamos a trabajar todos los formularios y todo lo que vayamos a desarrollar. Ya se van creando ustedes, a ese entorno voy a entrar, donde ustedes tengan clasificado, ¿no? Todo lo que es el manejo de formularios y todo eso. Bien, hemos manejado todo consola. Ya vamos a ir manejando todo lo que es ya manejo de formularios. Un entorno donde como se dice, la captura de datos ya no va a ser desde consola, así en una pantalla blanco y negro, sino mediante formularios. Pero como les decía, vamos a hacer directamente casos aplicados. Ya cuando se empieza con formularios a veces se les enseña, ¿no? Primero un jueguito, otro jueguito, así empezamos a manejar la parte de jueguitos. Pero nosotros, según el avance que tenemos un poco retrasado, vamos a hacer directamente con casos prácticos, ¿ya? Entonces, vamos a manejar ahora desde acá, ¿ya? Estableciendo acá lo que es prácticamente Windows Form, ¿ya? Entonces, igual, de la misma manera, tenemos establecido prácticamente un nombre que nos va dando ya por defecto. Ya ahora, ustedes pueden variar. Por ejemplo, hoy día vamos a empezar con un caso práctico. Entonces, yo le voy a llamar, por ejemplo, mi formulario FRM, así, formulario, ya. Vamos a hacer ya de un elemento que podría ser parte de un proyecto. Entonces le voy a decir, por ejemplo, voy a decirle consulta, puede ser médica, ¿ya? Entonces así se llama mi formulario en general, ¿ya? Tratando siempre de manejar un nombre por delante para reconocer inclusive en el código. Le decimos aceptar. Bien, entonces ya nos va mostrando una plantillita. Entonces así como que cuando entramos a consola ya tenemos parte de plantillas, ¿no? Entonces C# ya va generando y estableciendo pequeñas plantillas en las cuales nosotros podríamos trabajar. Este ya es una plantillita, es un formulario en el cual yo puedo establecer y empezar a hacer diseño.
Ahora, en base a que este es un objeto, ¿ya? Como dice orientado a objeto, entonces el formulario es un objeto. Tiene otros elementos que son el cuadro de herramientas o objetos a los cuales yo puedo manejar y establecer prácticamente mi formulario. Ya esos objetos, ustedes si ven y mueven, podemos dimensionar al tamaño que nosotros vamos deseando. Está aquí justamente el cuadro de herramientas, ya, donde yo le digo todos los formularios, voy mostrando en general, donde tenemos todos estos objetos. Ya tenemos botones, tenemos de todo, de todo un poco que vamos a manejar. Cada uno de estos, ya que vayamos a traer acá, tiene sus propiedades, su forma de trabajar o su forma de manejar y establecer en este sería nuestro formulario. Pues vamos a ir primeramente con el formulario, ¿ya? Y luego vamos a ir adicionando algunos objetos a medida que vayamos creando. Este formulario tiene sus características, ¿ya? Entre ellas, prácticamente digo clic derecho, ¿ya? Sobre donde estoy, clic derecho, propiedades, ¿ya? Entonces nos va saliendo acá todas las propiedades que yo puedo variar prácticamente en el formulario, entre ellos, justamente el nombre acá, ¿no? Me dice, está como form 1, entonces yo, por ejemplo, en vez de form, ya, yo puedo llamarle también form, así, consulta, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos estableciendo ahí, luego vamos viendo a ver acá, el nombre, ya, una cosa es que yo le cambie acá el nombre del título del formulario. El nombre con el que nosotros vamos a hacer referencia en el código es este, el name. Este es bien importante, se puede cambiar, sí, pero debo anotarme, sí, qué nombre le he dado prácticamente. Puedo llamarle inclusive igual por consulta, pero vamos a mantener para que vean que si yo creo otro formulario, automáticamente me va a generar su correlativo, form 2, así. Bien, ¿qué cambios más puedo hacer acá? El tono que tiene mi formulario ya es un plomizo, ya, donde yo puedo aquí hacer el cambio. Ya, vengo acá y le digo, ¿no? Control, donde te da una variedad ya de elementos de los cuales tú puedes cambiar como elemento o hacer de tipo web también. Tenemos acá colores en tono web, tenemos como tal del sistema, entonces podemos variar cualquiera de ellos, ¿ya? Entonces estableciendo prácticamente un tono. Entonces lo que se les aconseja por lo general en el desarrollo ya de formularios es que sea un color claro, un tono que te permita, ¿no? O sea, si le pongo un fondo de así como que con colores y que se mimetice la letra, bueno, no te va a ayudar ni mucho. Entonces tratar de que sean colores que sean, me permitan visualizar los campos, todo lo que yo vaya a diseñar. Ya, otro es de que si es que alguien dice quiero siempre con fondo, quiero con colorcito, quiero no, entonces estamos prácticamente acostumbrados a un fondo, ya, entonces venimos acá y nos dice acá imagen, ya, en la que vengo acá y hago clic en los tres puntitos.
Bien, creo que estamos, ¿no? Muy bien. ¿Me dicen si ven la pantallita? ¿Sí? ¿Se visualiza la pantalla? ¿Me dice? ¿Sí? Sí, Jóvenes. sí se ve. Ya, gracias. Entonces, les decía de que el formulario, yo puedo dar ciertas características, tales como el color del formulario, con el backcolor, o establecer una imagen de fondo, si yo quiero establecer prácticamente una imagen, ¿no? Si quieren siempre la parte, digamos, de imagen, en la que le digo un recurso, quiero importar, ya ese importar implica desde algún lugar que tengas algún fondo, ya que sea siempre, les digo, un fondo que permita, ¿no? Prácticamente desarrollar. Por ejemplo, yo voy a decir que es este fondo. Mejor si es aún más claro, ya los colores y fondos que quieran utilizar ustedes. Yo le voy a decir abrir, le digo aquí aceptar, ya. Entonces, el fondo prácticamente de mi formulario es el que, digamos, estamos seleccionando en este momento. Voy a tratar de que ingresen sus compañeros, ¿ya? Pero ocurre de que, pues, está cuadriculado, ¿no? Entonces, venimos acá y le vamos a decir, ya, en el background imagen, ya, se puede decir que vaya al centro, fíjense, le puedo decir que vaya, que se haga un zoom de todo, ya, y bueno, para nosotros le digo que se estreche, o sea, que se acomode al tamaño del formulario que estoy haciendo. De tal manera que prácticamente yo tengo o sea, la imagen simplemente, ya, entonces tratar de que los colores que se manejen en este sean más solos. También voy clic derecho y en propiedades, ya, también podemos nosotros hacer el cambio del icono. Ya, nosotros tenemos acá un icono, si tengo uno lo voy a tratar de subir. Ya, entonces me dice nombre del archivo, entonces a ver qué iconos tengo. Ah, tiene que ser con extensión ico por si acaso. Ya esto que no tiene sentido, pero le voy a colocar. Ya, me gustaría algo de salud, pero le voy a colocar este ladito, ya, es el único que tengo ahorita. Entonces va cambiando, fíjense acá, ya no es el Windows que tenemos. Entonces pueden buscar iconos que tengan extensión ICO, que les permitan prácticamente con extensión ICO, que les permita cambiar ya como se dice, el icono, el formulario y todo ese elemento. ¿Ya? Luego, bueno, se puede establecer también el tipo de letra para todo el diseño. Ya, acá tenemos el tipo de letra, es sans serif de 8 puntos para el desarrollo prácticamente de todo el formulario. Pueden cambiar otro tipo de letra, ustedes hacen clic acá, 3 puntitos, ya, entonces le pueden decir en tamaño, pueden aumentar, dice no, que sea todo con 9, todo con 10, cambiando obviamente el tipo de letra, si quieren negrilla, oblicua, entonces eso van ustedes para todo el desarrollo, ¿no? Para todo el desarrollo, estableciendo prácticamente en su dimensión, ¿no? Entonces acá nosotros en los 3 puntitos entramos y podemos variar, ¿no? Yo puedo decir, digamos, 10, que sea todo 10, ¿ya? Aceptar. Bien, elementos importantes serían eso en la parte, digamos, de formulario, ¿ya? Ahora vamos a ir agregando elementos que nos permitan hacer el diseño. Ya, si tienen alguna pregunta, me dicen por favor si es que está algo que no se comprende.
Bien, vengo acá y voy adicionando elementos. Entonces, con algo práctico vamos a ir viendo. Ya, entonces, yo voy a dar acá un título, ¿ya? Le voy a colocar registro de consulta médica, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el objeto que me permite hacer textos en el formulario? ¿Ya? ¿Cuál es el elemento que me permite? Aquí pueden hacer la búsqueda, por si acaso. ¿Ya? Entonces, tenemos justamente a los labels, ¿ya? Los labels me permiten hacer texto, hacer el diseño de texto en el formulario. Lo único que hago es seleccionar el label y simplemente demarco acá, ahí. Entonces, ¿ya tiene propiedades? Sí. ¿Ya? Entonces vengo acá y le digo clic derecho, sus propiedades. ¿Ya? Lo primero, establecemos acá en la parte inferior Inge, el nombre. Sí, me dijo. dice mi compañero si lo puedo aceptar. Está feo. Oh, Ala, ¿no? toditos esperando. Y eso que he hecho a un ladito, mil disculpas. Ahora sí, ¿no? Qué bacán, no me di cuenta. La próxima voy a ir de cada rato. Pensé que con este detalle, prácticamente, de hacer a un ladito, cuando yo hago un ladito esto, tienen la opción de ingresar ustedes sin problema. Pero esta vez no ha funcionado. Seguramente todos se han saturado. Bien, entonces, estoy creando prácticamente, ya para los que recién han entrado, por si acaso, ya hemos trabajado con el formulario, le hemos dado un tipo de fondo de la siguiente manera. Voy a volver a recalcar. En propiedades, ya hemos venido acá a su atributo, porque son atributos del background imagen, ya en los tres puntitos he importado una imagen, ya eso he importado de acá. Una vez que le digo abrir, ya viene acá y le digo aceptar. Ya ocurría de que acá pues me daba de esta manera, ¿no? Así, cuadriculado. ¿Ya? El momento que yo logro importar me da cuadriculado. Entonces, lo que les dije, para yo puedo colocar la imagen al centro, mire, en el formulario, o yo puedo colocar, hecho un zoom, ¿verdad? Aquí se aproxima. Y bueno, el que me permite hacer el estrecho o acomodarse al formulario es el estrecho. ¿Ya? Eso habíamos hecho. Luego les decía de que nosotros podemos prácticamente también cambiar el tipo de letra para todo el formulario. Acá, justamente en el sans serif, ¿ya? Tomando en cuenta el tipo de letra, aquí hemos cambiado, estaba con 8, le hemos cambiado con 10. Puede ser otro tipo de letra que ustedes gusten, negrilla y todo ese elemento, y aceptar. Otro detalle que hemos cambiado es el icono, que aquí tienen con Windows. Ya, venimos acá y hacemos clic ahí. Y tiene que ser en formato ICO. Yo tengo el único, el heladito, no tiene sentido con consulta médica, pero para que vean cómo se cambia, el único que tengo con ICO es este heladito. ¿Ya? Y bueno, y ahí le digo abrir, y bueno, ya nos cambia prácticamente el elemento. Ya, entonces eso hemos visto lo más relevante. Ahora, nos estamos viendo a diseñar un formulario. Lo primero que vamos a establecer es un título que le voy a dar al formulario. Y para eso estoy utilizando la etiqueta label. ¿Ya? Entonces he agarrado y he jalado acá y bueno, me establece esto. Voy a cambiarle prácticamente de propiedades, porque voy a escribir acá lo que quiero que tenga el título. Vengo acá
y le decimos propiedades, ¿sí? Venimos acá, ya puedo abrirlo un poquito más para que se note esto. Vengo acá y le digo lo primero, su texto, ¿ya? Su texto aquí me está dando label, ¿ya? Entonces aquí le puedo decir registro, ¿ya? Le puedo decir, digamos, consulta médica, ¿ya? Listo. Bien, ¿puedo cambiar? Sí, ya, puedo cambiar. El tipo de letra, puedo cambiar todo, ¿ya? Entonces venimos acá y le decimos, ¿no? El tamaño, digamos, vengo acá, quiero el mismo, un 10, un 20, vamos a ver, un 22, digamos, podemos aumentar, ¿ya? Luego el color, estableciendo acá, digamos, un de fondo para que pueda tal vez compaginar con el mismo, ¿ya? Entonces podemos decir un plomo clarito, podemos establecer el fondo o dejar ahí como guste, ¿ya? ¿Qué otro elemento podemos cambiar? O sea, eso es como para el título, ¿no? Vamos a venir acá, en tamaño ya hemos cambiado, ¿sí? ¿Qué más? Vamos a ver, ¿qué otro detalle? Sí, ese sería el detalle. Muy bien, entonces ya tenemos el título y vamos a ir aumentando algunos elementos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Eso que dice registro, o sea, esa parte donde era del texto, ¿usted lo agregó o ya venía? Esto de acá, Sí, no, viene como label y así chiquito. Entonces en propiedades, en su atributo texto, ya acá es donde yo he cambiado. Acá justamente, haces clic acá y cambias. ok. Muy bien, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver. Aquí también podemos cambiar, a ver, vamos a ver el color. A ver, si tenemos un azul, vamos a tratar de ver un azul. Ya, por decirle, yo quiero este azul, un blue, ¿no? Cambiamos acá el color prácticamente de... Ahora, si quiero prácticamente el fondo con establecer, también podemos cambiar el fondo, ¿ya? O si no, mantener para que se vaya viendo como título. Bien, hasta ahí alguna pregunta. Bien. Bien, acá voy a colocar yo, como estamos haciendo de consulta registro médico, ya, acá voy a colocar una imagen que va a ser puede ser de un hospital, puede ser de algo, ¿no? Entonces, ¿con qué objeto coloco imágenes o en qué objeto coloco imagen? Ya, justamente vamos a utilizar este objeto, jukebox. Ya, este utilizamos y bueno, yo voy a decir, voy a utilizar para imagen. ¿Ya? Entonces nosotros podemos
establecer al tamaño que quisiéramos. Es como que el logotipo más o menos, ¿no? De mi formulario en base a la... Entonces vengo y le digo sus propiedades. Ya, entonces le digo acá imagen. Justamente aquí me dice la imagen. Ya, vengo acá. Igual, si no tengo acá nada, digo recurso local, importar. Ya buscan ustedes, ya un logotipo de una, digamos que yo voy a elegir este. Ya, una imagen que vaya en relación prácticamente al desarrollo. Le digo abrir y le digo aceptar. Está la imagen, miren, está. Pero yo necesito de que esto sea ajustado acá prácticamente. Ya, vamos a venir acá, tenemos una opción acá, si este es este. El size mode, ya, le voy a decir stretch imagen. Es igualito que el otro. Al centro, zoom, podemos venir, stretch. Entonces se va a ajustar al tamaño que yo voy estableciendo acá. Entonces yo voy a establecer que esta es, digamos, el logotipo de mi institución, puede ser de un centro médico, ¿no? Ahora, esto podemos aumentar, me parece muy chiquito, ya vamos a ver propiedades, ya, ¿dónde aumento? Prácticamente acá, ¿no? Justamente un poquito más, le diríamos unos 26, ya, esto para que se vaya ajustando al desarrollo del diseño que estamos haciendo, ya. Entonces, mediante este objeto, que es justamente el Picture Box, ya, el Picture Box, podemos nosotros establecer imágenes o colocar imágenes y todo ese elemento. Bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna consulta, chicos? Y lo que tiene fondo igual es una imagen, dijo, ¿no? Sí, esta es una imagen. No, Esto, de este de detrás como plomo, no sé. lo que está aquí al plomo es del formulario. Esto es del formulario. Del formulario, esto es del formulario. Justamente acá hemos Dijo que para poder cambiar eso tiene que tener un formato .ic, ¿no? para La el imagen. icono, para este icono. Ya. Para este icono tiene que Ya. tener un formato icono. Para este chiquitito. Yo le he puesto un helado, ¿no? Yo no tengo más, eso es un helado. Acá tiene que ser referente, por ejemplo, podría ser una cruz, un formulario de consultas. ¿Sí? Bien. Ok, Algo que se les va prácticamente estableciendo en el diseño. Ya, acá voy a generar datos generales del paciente. Están ingresando recién, ¿no? Ahí está. Ya, estoy haciendo el registro de consulta médica y aquí voy a colocar los datos del paciente. Entonces, esto voy a subir un poquito más, que vaya en relación a la empresa. ¿Ya? Entonces, voy a colocar su nombre, su apellido, la fecha y de qué ciudad está viniendo. Esos datos se puede agrupar,
en un objeto. Es bueno trabajar agrupando en objetos. ¿Cuál es el, digamos, el elemento o el objeto que me permite agrupar todo eso? Justamente les digo, me van a trabajar, sí, con los grow box. Es cajón de, o sea, conjunto, cajón de elementos más o menos. Grow box, grupo de, ya. Entonces vengo acá y me voy a generar eso. Ahí estamos. Entonces vengo acá y voy a mover más acito, ¿ya? Entonces en este espacio es otro, ¿no? Estoy diseñando. Si gustan también le colocan el mismo fondo de acá. Pueden establecer el mismo fondo si quieren coincidir o dejan el color, eso ya cada uno va estableciendo, ¿ya? Entonces en este cajón de grupos yo quiero que estén los datos del paciente. Luego en otro, ahí vamos a ir diseñando poco a poco. Entonces vengo acá, clic derecho, propiedades, les digo, también es otro objeto. Entonces su texto dice Growbox 1. En el atributo texto, casi la mayoría para cambiar el nombre se establecemos en el atributo texto. Ya, yo le voy a cambiar acá, ya, con, le vamos a decir datos paciente. ¿Ya? Datos paciente. Y bueno, ahí ya nos establece. Acá internamente ya yo voy a colocar algunos elementos, tales como nombre, el apellido ya del paciente. Entonces vengo y utilizo un label para colocar nombre, apellido, ¿sí? Luego fecha de ingreso, la ciudad de donde está viniendo. Entonces, para eso voy a utilizar un label, ¿ya? Los labels son para colocar títulos, letras, estableciendo ahí prácticamente, ¿no? Entonces vengo a un label, ¿no? Vengo acá y me ubico y ahí nos establece, ¿no? Entonces viene como label por acá. Este es el label 1 y a medida que se va creando varios labels, ¿sí? Ya se va enumerando correlativamente. ¿Ya? Viene, si voy a crear enseguida otro, el label 3, el label 4. Automáticamente a cada objeto se va estableciendo en el formulario un número correlativo, su nombre. Entonces, igual, si yo hago un picture box, este es el picture box 1, por ejemplo. Este es el grow box, es el grow box 1. Si creo otro, grow box 2, así. Todos los objetos se van generando en forma correlativa. Entonces, vengo acá, ya, le digo en sus propiedades, ya, entonces dice el texto se llama label 2. Y yo no quiero que se llame label 2, entonces aquí podemos decir nombres. Y bueno, establecemos dos puntitos. ¿Ya? El tamaño nosotros podemos variar acá. Venimos aquí y bueno, está con 9. Ya le puedo decir que sea un 11, un 12, estableciendo prácticamente ahora, si quiero que sea negrilla, pues le voy a decir que sea negrilla también, ¿no? Estableciendo ahí, le digo aceptar, ahí está, ¿no? Me va a dar lo que son los nombres. ¿Ya? Entonces vengo acá y bueno, pues, pueden cambiarle también si gustan de color, pero vamos a dejar. Lo que sí hay que tener cuidado es en el diseño, en tonos, en tonalidades que ustedes desarrollen. Ahora, alguien me dirá, ¿puede copiar? Sí. Oh, perdón. ¿Puede copiar? Sí, puedo copiar. Enseguida les voy a decir este detalle. ¿Puedo copiar? Sí. ¿Ya? Porque todos estos son objetos.
¿ya? Entonces apenas yo me aproximo, yo digo, este es un objeto. O como puedes agarrar directamente de acá, jalar. Entonces, control C, le digo, estoy agarrando y le digo control B. Ya me genera. Entonces, pero ya va a tener otro número, ¿ya? Y digo clic derecho, propiedades, ¿no? Entonces acá está su número. Es el label 3. Label 1, label 2, label 3. ¿Ya? Venimos acá y le voy a decir, en vez de nombres, le vamos a decir apellidos. ¿Ya? Entonces, luego le vamos a decir la fecha de ingreso. ¿Ya? Si quiero, hago otra vez control B y me genera otro elemento. ¿Sí? Venimos acá y establecemos prácticamente y clic derecho. Le digo fecha, ingreso. Aquí vamos a colocar lo siguiente. Siempre estableciendo en su acá. Tratar de darle, ¿no? Como les digo a veces, un formato general, ya, para que todos, acá igual. Bien. Tratamos en lo posible, ya, si yo veo acá, ya, de darle el formato, siempre establecemos hacia la derecha, ya. Voy a venir acá y voy a coger esto, y me dice acá arriba, ¿no? Alineación. Yo le digo todo a la derecha. Entonces, todito podemos mover prácticamente así, ¿no? A la derecha y donde quiero, estableciendo en mi formulario. Entonces, con estos elementos vamos a alinear. Derecha, izquierda, vamos a establecer. ¿Ya? Bien. Tenemos un elemento más. Vamos a control B, le voy a decir. Acá, porque vamos a utilizar un objeto acá. Y justamente le vamos a decir clic derecho, propiedades. ¿Ya? Y le vamos a decir de la ciudad de donde ha venido. ¿Ya? Directamente establecemos ahí. Igual, cogemos todos, siempre estableciendo ahí todo lo que quiero alinear y le digo no, entonces alinear a la derecha. Entonces se van a alinear todos. Bien. Bien. ¿Cuáles son prácticamente los elementos que me permiten introducir datos? Porque por el momento todo es título, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el objeto que me permite introducir datos por teclado? ¿Ya? El objeto es el textbox. ¿Ya? ¿Ya? Este es el objeto que me permite pues, introducir datos por teclado. ¿Ya? Donde yo voy estableciendo prácticamente ahora, lo mismo que les he mencionado a inicio, todo lo que yo prácticamente voy a introducir por teclado es una cadena de caracteres. Igual ocurre cuando hacemos en consola, les dije, es una cadena de caracteres. ¿Ya? Entonces vengo acá, pues acá tengo un text box, acá va a ser un conjunto de elementos a introducir. ¿Ya? Igual, si hago clic derecho, propiedades, ¿ya? Vengo y me fijo acá, me dice textbox 1. Ahora, si quiero inicializar con algo, aquí está sin nada, está vacío. Si alguien quiere inicializar con algún valor, quiere empezar con algo, entonces se puede inicializar colocando el texto y eso nos va mostrando prácticamente acá.
¿no? Estableciendo ya aquí el contenido que nos dice, por ejemplo, ¿no? Si yo cierro esto, pues inicialmente ya viene con algún valor, ¿no? Y si no, pues le decimos así, en blanquito, así prácticamente, ¿ya? Entonces nos permite hacer ese proceso. Bien. Pero cuando ya te inicializas un texto, ahí se puede cambiar cuando ya queramos escribir encima. Sí, vas a tener que borrar. Ya, El texto que tú has inicializado, ya vas a tener que, en este caso, borrar. Bien, entonces el apellido voy a establecer ya en la misma dimensión. Podemos un poquito aumentar acá tal vez. Podemos hacer en general todos el mismo tamaño. Ya, venimos acá, control C, control V, le digo, ¿no? Vengo acá y estableciendo acá el otro elemento. Ahí. ¿Ya? Para la fecha de ingreso, ahora ya no es un text box. O sea, no puedo colocar un texto, ¿no? Como fecha prácticamente. ¿Ya? Entonces, hay un objeto que me permite pues, agarrar fechas. Es justamente el Data Time Picture. Este es el objeto. ¿Ya? Entonces, elijo esto y le digo acá. Creo que no he agarrado. Vamos a ver, otro he agarrado. Perdón. He agarrado otro objeto. ¿Ya? Vamos a venir. Este. Ahí está, ¿no? Entonces venimos acá, ahí, y bueno, si gustamos, hacemos en la misma dimensión. Todos. ¿Ya? Vamos a tratar de igualar acá, pero quiero en la misma dimensión. Ahí. Y se va alineando. ¿Ya? Se va alineando de acuerdo al texto que vamos a empezar a leer. Listo. Bueno, acá la ciudad me gustaría que me despliegue. O sea, quiero clic hacer ahí y que me permita elegir elementos. Y bueno, hay un objeto que me permite hacer una lista desplegable. Ya, para hacer esa lista desplegable utilizamos como objeto el combo box. Ya, una lista desplegable. Esto es una lista desplegable. Ya, entonces elijo esto y voy a colocar acá. Bien. ¿Qué hago con esta lista desplegable? Darle valores. ¿Ya? Hago clic derecho en sus propiedades. Ya, acá se puede inicializar con algo, pero voy a hacer qué quiero que se despliegue. Si ven, es una pestañita en la que voy a hacer clic y me va a salir un conjunto de elementos que quiero. Entonces vengo a colección y ahí empiezo justamente a colocar las ciudades, digamos, La Paz, ya, eso quiero que salga de esa manera, Oruro, ya, Cochabamba, ¿qué me falta ahí? ¿Qué otro departamento? ¿Están los 9? Pando. ¿Están los 9? Sí, ¿no? Entonces le digo aceptar.
Si gusto, puedo empezar con uno de ellos. Aquí en el text que voy estableciendo, ya puedo decir que empiece con, por decirle, ¿no? Con el primero que hemos generado, simplemente se queda ahí. Hasta aquí voy a ejecutar para que vean cómo funciona todo este procedimiento. ¿Ya? En colección, ahí donde decía colección, es para agregar más texto. Más elementos de la lista. Ah, ya. O sea, digamos Santa Cruz y Cochabamba, todo eso, ¿no? Exacto. Ejecuto y para que vengan preguntas. ¿Ya? Entonces, ejecutamos acá. Entonces, son listas desplegadas. ¿Ya? Ahí está. Este es nuestro formulario. Este es nuestro formulario. Bueno, esto es para texto. Esto es para texto. ¿Ya? Esto es para la fecha. Nos sale un calendario donde nosotros... ¿Por qué dice jueves 4 de noviembre? ¿Por qué hay una fecha? Ya tenemos del sistema. Ah, de hoy, De ¿no? hoy, Salió exacto, eso. sí. ¿No? Nosotros, ¿Y eso se puede quitar? bueno, por defecto tiene que tener un valor, ¿no? O sea, tú aquí simplemente quieres otros meses, vas a otro mes. Entonces, para eso es el calendario. Por defecto siempre te viene la fecha del sistema. Ah, ya. Eso, O sea que digamos si otra persona abre eso, ya le va a venir con la la... fecha de hoy, Se va a... suponiendo que, Ah, ya. claro, por ejemplo, hoy día, esto es un registro médico, entonces a mí me gustaría del día de hoy, que directamente me aparezca el día de hoy, ¿no? Entonces, ahora, si es otra fecha, bueno, vamos haciendo registro ya en el cambio de este calendario, eso es lo bueno. Ah, ya, o sea, es automático. Sí. Y esto es lo que les decía, justamente la lista desplegable, donde yo puedo seleccionar uno de los departamentos. Entonces, si alguien me dice, ¿puede empezar con La Paz? Perfecto, entonces vamos a hacer que empiece con La Paz. Si quieren que de inicio se tenga La Paz, ahí en el texto vamos a colocar La Paz. Bien, vamos trabajando hasta ahí. Cerramos nuestro formulario, ¿ya? Algunos detalles ya lo vamos a ir ajustando directamente para que ustedes ya manejen. Hay un detalle de que cuando se introduce prácticamente en los campos, y aún más cuando se hace el registro de datos a una base de datos, ya esta parte de nombres y apellidos, ya nosotros tenemos prácticamente el problema de que escriben mayúsculas y minúsculas. Entonces, lo que se puede hacer es validar, ¿no? Como se dice, hacer de que así esté su teclado en mayúscula o en minúscula, nosotros establecemos de que todo lo que registramos esté en mayúscula. Eso ya normando en la base de datos. Entonces, venimos acá a carácter, ¿ya? Entonces aquí le digo upper, podemos decir todo minúscula también, como todo mayúscula, yo quiero todo mayúscula, ¿ya? Lo mismo hago acá prácticamente, vengo acá en su propiedad, ¿ya? Entonces le digo está normal, entonces yo le digo upper, ¿ya? Entonces venimos acá, ejecutamos, ¿ya? Entonces, si gustan, coloquen en minúsculas su teclado. Y bueno, lo que yo vaya a escribir prácticamente así haga minúscula, siempre me va a dar con mayúscula.
Pues es una manera de que los datos sí yo tenga que establecer, pero también la base de datos. Ese es un detalle que toman en cuenta en el desarrollo. Luego, si se fijan acá, yo elijo, por ejemplo, Oruro, puedo seleccionar, y miren, puedo borrar. Y me gustaría que no ocurra eso, que simplemente yo seleccione y bueno, que se quede ahí, ¿no? Entonces son detalles que vamos a ir dando solución a ese elemento. ¿Ya? Entonces venimos acá en una de sus propiedades. En este. ¿Ya? En este. ¿Ya? Le voy a decir que anule, prácticamente que me genere solamente una lista. Ya, acá estoy haciendo, en su propiedad. Entonces le estoy diciendo que simplemente sea una lista y que no me permita pues la introducción de datos. ¿Ya? Venimos ahí y bueno, y si ejecuto prácticamente acá, ahora si gustan, pueden empezar si alguien me dice quiero que empiece siempre en algo, bueno, entonces venimos a justamente text acá y bueno, le hacemos empezar si quieren con algo, siempre no, si quieren que empiece con la paz, así, ¿no? Venimos ahí y bueno, ejecutamos acá. ¿Ya? De inicio, obviamente, ahí tengo La Paz, Oruro, entonces, pero ya no puedo yo acá nada introducir. Simplemente es una lista. Ahora, estas listas, cuando ya se generan bases de datos, traemos de alguna estructura, ¿no? Para poder generar información. ¿Ya? Entonces, bueno, hasta ahí hubiésemos visto algunos objetos. Captura de datos, manejo de fechas, manejo de listas. Ya, hasta ahí no sé cómo les ha ido a ustedes. Lo bueno de esto es que, miren, si yo muevo, si hago el movimiento, se puede mover todo. Por eso utilizamos los Dropbox, ¿ya? Podemos disminuir, podemos aumentar, esto prácticamente de acuerdo no, a la necesidad y vamos estableciendo. ¿Sí? Entonces lo bueno, podemos establecer. Bien, sí, ya estamos sobre la hora, ¿no? Entonces vamos a quedar acá. Lamentablemente nuestro tiempo es muy, muy cortito. Alguien ha entrado directamente a la lista, como decía, ¿no? Para la asistencia. Bien, yo también vamos estableciendo para el día de hoy. Ya, está Jonathan. Sí, yo presenté. Muy bien. Catherine. Presente. Alejandro. Alejandro. Presente, Muy bien. Alan. Presente. Patricio. Presente. Georgino. Mateus. Mateus. Presente, Inge. Muy bien. Jocelyn.
Aquí, Inge. Muy bien. Luis, David, Céspedes. Carlos Rodrigo. José Ramón. No está José Ramón, está ahí, ¿no? Salomé, muy bien. Presente, dijo Presente, José Ramón. Ya, muy bien. Luis Bernardo. Luis Bernardo. Aquí estoy, Inge, presente. Ya, no has marcado Luis. Sebastián. ¿No está Sebastián? Presente, Muy presente. bien. Eliezer. Eliezer. Sandro. Sandro. Eduardo Heredia. Eduardo. Presente, Inge. Ya, muy bien. Presente. Luis Ángel Jiménez. Luis Ángel. Luis. Damián. Inge, creo que no lo dejó entrar a la sala, Luis Ángel. Luis. No, Inge, sí estabas. Sí, Aquí, está. estoy aquí. Sí, aquí está. Ahí, ahí. Damián. 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 Está, puso presente por el chat. Ya, muy bien. Naidelin. Presente, Inge. Bien. Sebastián. Presente, Inge. Noelia. Facundo. Etán. David. Remberto. Christopher. Oh, no, Cristian. Presente. Bien. Alejandra. Ana Lucía. Presente, Inge. Ya. Hemos marcado Ana Lucía. Daniel. Presente, ingeniera. Muy bien. Alan Gonzalo. Presente, ingeniero. Adalid Soto. Presente. Alison Ángela. Alison. Presente por el chat. Gracias. Kevin. Kevin. Kevin Torres. Presente, ingeniero. Muy bien. Cristian Torrico. ¿No está? Muy bien. Ludwig. Presente, ingeniera. Ya. Juan Misael. Dani. Presente, Inge. Muy bien. Dani. Presente, Inge. Bruno. Fabián. Presente. Muy bien. Bueno, no estoy estableciendo ninguna práctica, ya que la próxima termino este formulario y ya nace un van a ser mini proyectos, podría decirles, que ustedes van a hacer con formulario. Van a crear su propia temática en base a todo lo que vayamos a trabajar en la próxima clase. Entonces, a medida que diseñamos un formulario, voy adicionando objetos, manejo de objetos, los más característicos prácticamente en el desarrollo prácticamente del proyecto que vayamos a hacer. Entonces, todo lo que voy a utilizar en el proyecto ya enlace con base de datos, voy a ir usando en estos formularios. Bien, que tengan bonito día y se cuidan mucho, pues chicos, se cuidan mucho. Ya, esto voy a mandar en un RAR, este código, ya no voy a mandar en Word, voy a hacer un RAR para que todos lo tengan y apertura, ¿ya? Muy bien, que tengan bonito día, se cuidan mucho, hasta luego. Sí, el sábado hay clases, el sábado hay clases, por si acaso. Sí, y lindo sería. A las 4, ¿verdad? Sí, a las 4. A las 4. Ya, inclusive, ahí me encantaría adelantar los formularios. Si ustedes se dan el tiempito, podemos manejar bastante formularios adicionando el día sábado. Pero todos, ¿no? En general. Ahí vamos mejorando el manejo de formularios, ¿no? Es un complemento. ¿Ya? Entonces, cosa que los martes y los jueves ya hagamos casos prácticos directamente.
Tenemos que darnos un poquito de eso, porque eso me dijeron, ¿no? Tenemos que ver la manera de compensar a todo el pequeño tiempo que hemos tenido de pérdida. ¿Ya? Entonces, me gustaría mucho que todos, porque ya estamos trabajando formularios, y trabajar formularios es bien bonito. Se va a hacer casos prácticos, entonces me gustaría el sábado complementar este formulario, hacer algunos objetos más, y que todos, pero dense tiempito, por favor. ¿Ya? Muy bien, de todas maneras mando yo en RAR todo lo que he trabajado para que ustedes lo tengan. Hasta luego, que les vaya muy bien, que les vaya muy bien. Hasta luego, Inge. Hasta luego.